Hola, hoy vamos a hablar sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas en la economía mundial. Más concretamente, vamos a hablar del fenómeno de las superestrellas. Las superestrellas son grandes empresas de un tamaño y una facturación muy elevada a nivel mundial y que al parecer cada vez están ganando mayor cuota de mercado. Entonces, claro, ahora mismo se está discutiendo sobre cuál es el papel de estas superestrellas. En el futuro, a lo mejor, solo tenemos unas pocas empresas superestrellas y todo lo demás empresas mucho más pequeñas con unos márgenes mucho más pequeños. ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años? Pues las 10 mayores empresas que existían en el año 2006 solo teníamos una en el top 10, digamos, y que era del ámbito tecnológico. Este era Microsoft. Hoy en día, en el año 2016, tenemos 5 empresas que son tecnológicas entre las 10 más grandes del mundo. Es decir, las que están ganando volumen, las que se están convirtiendo en superestrellas son principalmente empresas tecnológicas. Las más grandes, pues ya las conocéis todos, Apple, Google. Uno de los principales fenómenos que está produciendo este fenómeno de la superestrella es que la diferencia entre los distintos sectores de actividad se están diluyendo. Es decir, las barreras ya no están tan claras. Entonces, de tal manera que uno dice, Google, ¿en qué trabaja Google? Uno puede decir, pues es una empresa de Internet. Sin embargo, también tiene operaciones en la automoción, tiene también inversiones en el ámbito de la sanidad, etc. Entonces, por ejemplo, en esta transparencia vemos un poco cuál es el sector, o se estudia un poco el sector sanitario a nivel mundial, y en este sector sanitario se ve como hay grandes empresas tecnológicas como IBM jugando un papel. Es decir, cada vez tenemos empresas híbridas que están en distintos sectores, operando en distintos sectores a la vez. Para que os hagáis un poco una idea, BBVA está definiendo a nivel estratégico que ellos ya no quieren ser un banco, sino quieren ser una empresa tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que estas grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Salesforce, etc., están entrando en muchos sectores y están amenazando la posición de los jugadores tradicionales de estos otros sectores. Entonces, ahí la preocupación de las grandes empresas tradicionales, grandes industrias, es la amenaza de estas nuevas empresas tecnológicas, ¿no? ¿Por qué las grandes empresas tecnológicas se han convertido en los líderes a nivel mundial en facturación? Principalmente porque hemos entrado en lo que se llama una economía del conocimiento. Es decir, de lo que era una economía industrial basada en la producción, la fabricación de cosas, está evolucionando la economía mundial hacia lo que es una economía de servicios y donde se basa el crecimiento económico en lo que es el desarrollo del nuevo conocimiento. Una de las razones por las que estas empresas tecnológicas están creciendo tanto es porque invierten mucho dinero en investigación y desarrollo, invierten mucho dinero en desarrollar conocimiento. Con esta inversión lo que consiguen es proteger su posición de mercado. Dentro de las 50 empresas más innovadoras, 17 son del sector de la tecnología, es decir, con diferencia es el sector con mayor presencia de empresas innovadoras. En primer lugar, ¿qué es lo que está sucediendo? Están aumentando las diferencias salariales entre los trabajadores. ¿Qué está produciendo esto? Aumento de la desigualdad. Porque si vemos en este gráfico la distribución de los salarios en función de las distintas habilidades, estamos viendo cómo lo que es los salarios de las personas con mayores habilidades y capacidades, es decir, los trabajadores de la sociedad del conocimiento, están aumentando mucho sus salarios. Por el contrario, los trabajadores que están en el rango medio, los salarios se están reduciendo de una forma muy significativa. Y en el extremo inferior, es decir, aquellos trabajadores con menores capacidades, también están aumentando ligeramente sus salarios. ¿Por qué aumentan en este último caso? Pues principalmente porque trabajan en servicios que tienden a complementar las cosas que los trabajadores del conocimiento ya no pueden hacer. Entonces hay mucho servicio que está aumentando su demanda gracias a estos trabajadores del conocimiento, pues no sé, babysitting, por ejemplo, supermercados, entregas a domicilio, etcétera, etcétera, que lo que está haciendo es que también aumente la demanda de trabajadores en la parte inferior de la calidad, de lo que es la distribución de capacidades. Entonces, ¿qué se está produciendo principalmente? Pues este aumento de la desigualdad. Los trabajadores con mayores capacidades van a ganar mucho más dinero que los trabajadores principalmente en el rango medio. Esto, por ejemplo, lo que ha producido
es que los trabajadores de ese rango medio pues cada vez tengan más difícil encontrar trabajos. ¿Por qué? Porque se produce una sustitución de las máquinas por sus trabajos. Entonces, lo que está produciendo es un serio problema social. Para que os hagáis un poco una idea, la elección de Trump se explica, en Estados Unidos se explica por este fenómeno. Es decir, los estados donde más preponderante era el trabajo de capacidades medias, que han quedado mucho más dañados por la crisis económica, son los que han hecho que Trump saliera elegido. Sin embargo, los trabajadores de las áreas de conocimiento, como puede ser de Silicon Valley o Nueva York, eran más partidarios de defender las políticas de Hillary Clinton. Segundo efecto que provocan las superestrellas tecnológicas. Pues lo que están produciendo es un aumento de las diferencias entre los salarios de las superempresas tecnológicas y los salarios de las otras empresas. Si vemos en los últimos años, tanto en lo que es la manufactura como en el sector de los servicios, esta diferencia de salarios se explica por qué ha aumentado la productividad. Normalmente las empresas se pagan en función de la productividad, por tanto, en aquellos sectores donde ha aumentado mucho más, o en aquellas empresas donde ha aumentado mucho más la productividad, han aumentado mucho más los salarios. Entonces, al final, lo que se está produciendo es una mayor divergencia entre las empresas más productivas, con mayor productividad marginal, que son en este caso nuestras superempresas tecnológicas, frente al resto de las empresas. En este gráfico podemos ver cómo las diferencias entre los distintos percentiles de empresas ha aumentado. En el color rojo más oscuro tenemos lo que es el percentil superior. Entonces, si os fijáis, las diferencias de salario en ese percentil rojo, en el percentil más alto, en las empresas más productivas, ha aumentado mucho la diferencia de salario respecto a los niveles más bajos, los azulitos, en los últimos años. Eso debido a la dinámica de lo que es la economía del conocimiento, es decir, a que son estas empresas las que más aglutinan trabajadores altamente cualificados. Claro, ¿y qué es lo que produce? Pues se produce un círculo virtuoso, es decir, son empresas que pagan más dinero, pues atraen trabajadores mejores y al atraer trabajadores mejores, pues vuelven a aumentar su productividad y así continuamente. Otro de los fenómenos que producen las superestrellas tecnológicas en el mercado de trabajo es la división de la contribución del trabajo y el capital al crecimiento de las economías. Entonces, en este gráfico veis una línea roja, esa es la contribución del trabajo al crecimiento de la economía americana. Y sin embargo, la línea azul es el crecimiento de lo que es el capital en la economía americana. Entonces, en una serie muy larga de los últimos 50 años, nos encontramos en el momento más bajo de contribución del trabajo a la productividad. Entonces, básicamente, ¿qué sucede o qué implica esto? Pues básicamente lo que produce es una contracción de los salarios, es decir, si el trabajo contribuye menos, pues obviamente habrá menos salarios teóricamente que van a nuestros trabajadores. Y por el contrario, hay una mayor retribución del capital. Eso explica, por ejemplo, el momento álgido de bolsa que tenemos sobre todo en Estados Unidos y en Europa un poco menos, ¿no? Entonces, básicamente, las dudas que se están planteando ahí es cuál es el papel de los trabajadores. Es decir, en este escenario de superempresas tecnológicas, pues parece que el trabajador cada vez aporta menos al crecimiento y parece que va a quedar cada vez más marginal. Entonces ahí existe un debate que hay que resolver sobre cuál va a ser el papel de los trabajadores en esta economía de conocimiento, en esta economía dominada por las superempresas tecnológicas. Pero claro, esto es un poco la teoría. Ahora veremos si en la realidad efectivamente se produce esto que comentan en Estados Unidos o hay algún matiz. En este gráfico hemos puesto simplemente la evolución del trabajo, la contribución del trabajo al crecimiento de la economía americana. Y vemos que efectivamente está decreciendo, pero tampoco ha caído en grandes niveles. Es decir, muchas veces es una imagen o un espejismo óptico de un gráfico que vemos. Entonces, en este caso, efectivamente, está cayendo, estamos a los niveles más bajos, pero aún así todavía sigue siendo el 60% de la contribución. Es decir, que en ese sentido el trabajo sigue siendo importante. Es decir, que tampoco seamos tan alarmistas a la hora de plantear cuál es el papel de los trabajadores en las economías del desarrollo, ¿no? Hay otro aspecto importante.
Es decir, hasta ahora estamos hablando de términos relativos, pero ¿qué pasa si hablamos en términos absolutos? En este gráfico, por ejemplo, vemos la evolución de la economía en Estados Unidos y la contribución de capital y trabajo. Es verdad que en proporción el capital ha aumentado mucho más, pero sin embargo, en el caso del trabajo, aumenta también. Es decir, no significa que se esté contribuyendo, sino que tiene una parte de la tarta un poco menor, pero solo un poco menor. Pero la tarta lo que pasa es que ha aumentado mucho. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hablar es, efectivamente, en la economía del conocimiento y el papel de las superestrellas está aumentando la riqueza de los países. En este aumento de la riqueza, o la proporción que aumenta, es verdad que una parte mayor se la está llevando el capital, pero aún así el trabajo sigue llevando una proporción importante. Eso sí, recordemos las diapositivas anteriores. Es decir, quien se está llevando casi todos los beneficios son los trabajadores más cualificados frente a otros trabajadores menos cualificados. Ahí sí que habría que establecer un debate y un análisis un poco más profundo de cómo podemos resolver este reto. Otro reto importante es decir, bueno, estas superestrellas tecnológicas, pues Apple, Google, a todos se nos viene a la cabeza Estados Unidos, ¿verdad? O los países desarrollados. Y uno podría pensar, bueno, pues entonces, no, esto lo que puede estar provocando es el aumento de las diferencias entre países desarrollados y países menos desarrollados. Este gráfico representa un poco cuáles son las 4 principales empresas de los distintos sectores que aparecen ahí mencionados, distribuidos a nivel geográfico en todo el mundo. Y vemos como efectivamente en Estados Unidos ha aumentado un poco la proporción, en Europa ha caído, pero en otros países como por ejemplo China o en otros países emergentes están apareciendo también estas superestrellas tecnológicas. Es decir, solo hay que pensar en nuestros teléfonos en Huawei, en Xiaomi, en China Telecom, en Tencent. Son grandes empresas chinas y que podríamos incluir dentro de este gran grupo de las superestrellas, a veces con menos impacto mediático que Google y Apple, pero con el mismo poder de influencia. La economía del conocimiento y esta economía liderada por las superestrellas lo que está produciendo es un incremento bastante radical y bastante exponencial de lo que es la riqueza a nivel mundial. Y además, una cosa importante, y es que aunque en el gráfico parezca que las distancias se mantienen, cuando vamos a ver la distribución en términos porcentuales, vemos que en los últimos años, especialmente los últimos 7-8 años, las distancias entre países desarrollados y países en vías de desarrollo se están reduciendo de una forma bastante significativa. Entonces, en ese sentido, también tendríamos que decir que no se cumple esa presunción de que las superestrellas tecnológicas están solo en países desarrollados y que lo que iba a provocar es un aumento en las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo. Esto tampoco los datos lo soportan, ¿no? Entonces también ahí en ese sentido tenemos que hablar de un efecto mucho más democrático a nivel global del papel de estas grandes empresas tecnológicas. Como conclusión de esta charla sobre las grandes empresas tecnológicas, la primera es, estamos ante un fenómeno económico que se llama el fenómeno de las superestrellas. Las superestrellas son casi todas superestrellas del sector de las tecnologías de la información. Hemos visto en unos primeros gráficos de esta charla que 5 de las 10 empresas más grandes del mundo son del sector de las tecnologías de la información. Entonces, en ese sentido, las superestrellas, digamos, es un fenómeno que además se tiende a mantener, es decir, las diferencias entre empresas súper grandes y empresas más pequeñas parece ser que se van acentuando en el futuro, ¿no? Otro aspecto importante, ¿por qué estas empresas están creciendo tanto? No solo porque se circunscriban a un sector único, sino también porque con la tecnología, que la tecnología al fin y al cabo es horizontal a todos los sectores, pueden entrar en sectores colaterales. Pues por ejemplo Google entra en el sector de la automoción a través de los coches autónomos, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo también cambiar las reglas del juego en una cantidad muy alta de sectores y creando esta espiral de innovación y este riesgo de que estas grandes superestrellas tecnológicas acaparen no solo el negocio de la tecnología, sino muchos otros negocios tradicionales, ¿no? En tercer lugar, tenemos que decir que lo que son las superestrellas tecnológicas se basan en la economía del conocimiento, es decir, ellas
viven de lo que es la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, de conocimiento, de invertir, de probar, de equivocarse. Entonces, en ese sentido, las superestrellas tecnológicas viven gracias al conocimiento y tienen éxito porque invierten más en conocimiento que las otras. Entonces, en ese sentido también ahí se produce una especie de barrera de entrada a las empresas no tan desarrolladas. Es decir, muchas veces las empresas grandes, Google, Apple, tienen mucho dinero para invertir en I+D. Por tanto, pueden ir mucho más rápido en el desarrollo tecnológico que otras que no tienen tanto dinero. Entonces, en ese sentido, parece que están protegidas. Sin embargo, una cosa importante que tenemos que quedarnos en la cabeza es que tenemos en los mercados tecnológicos una dinámica que se llama la creación destructiva de Schumpeter. Schumpeter es un economista de hace ya casi 100 años que venía a defender que la innovación lo que provocaba es un proceso de creación destructiva. Es decir, la innovación lo que venía un poco es a destruir sectores tradicionales y sustituirlos por sectores nuevos. Por ejemplo, el caso más clásico, pues acordaros de Kodak. Kodak era la empresa más grande del sector de la fotografía y llegó la fotografía digital y no supo entender cómo sobrevivir en ese sector, ¿no? Y al final acabó desapareciendo. Entonces, la esperanza que tienen los economistas, por los cuales, digamos, no se intenta perseguir el monopolio que tienen alguna de estas superestrellas tecnológicas, es que la innovación siempre va a permitir una puerta abierta a destruir ese monopolio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos planteamos, analizamos el caso de Facebook, nos damos cuenta que en algunos sectores, pues alguna otra startup nueva, pues, como por ejemplo Instagram, pues le está comiendo un poco o ganando la partida a Facebook. Entonces, en ese sentido, las empresas o las superempresas tecnológicas son conscientes de esta dinámica y, por tanto, siempre están invirtiendo, alerta a las posibles startups que aparecen en el ecosistema, nuevas tecnologías, nuevos cambios de paradigmas tecnológicos, etc., ¿no? Impactos sobre los mercados de trabajo de estas grandes empresas tecnológicas. Pues el primero, y ese sí que está bastante demostrado, se produce lo que se llama el cambio tecnológico sesgado por las capacidades. ¿Qué significa esto? Pues básicamente los trabajadores con mayores capacidades cada vez van a ganar más dinero. Sin embargo, las personas con capacidades medias o inferiores pues cada vez van a ganar menos dinero. Entonces se produce cada vez una mayor ampliación o diferencia entre clases o entre ámbitos en función de las capacidades de cada uno de los trabajadores. Entonces, esto sí que es un reto que tenemos que intentar resolver los economistas y en general los gobiernos, porque puede crear unas tensiones bastante importantes. Otro elemento importante es que aumentan las diferencias entre lo que son las en productividad en salarios entre las grandes empresas y las empresas, digamos, no tan tecnológicas o no tan desarrolladas. ¿Eso qué está provocando? Pues otra vez una barrera de entrada. Si yo pago más salarios, pues normalmente podré contratar a los mejores trabajadores. Entonces ahí de nuevo se nos plantean retos y dudas desde el punto de vista de cuál va a ser las dinámicas competitivas, si hay empresas que pueden acceder a los recursos más valiosos de hoy en día, que son los trabajadores cualificados, frente a otras empresas que quedan fuera de ese negocio, ¿no? Entonces habría que ver un poco cómo analizar, cómo restablecer. Y luego, desde el punto de vista de impacto global, pues simplemente esto que se ha hablado algunas veces, de que la economía de las superempresas tecnológicas solo favorece a los grandes países desarrollados, Estados Unidos, pues como vemos no es cierto. Y gracias a Dios la innovación permite oportunidades en todo el mundo y la tecnología está mejorando la vida de las personas en todo el mundo, el desarrollo económico en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, rompamos una lanza a favor de estas superestrellas tecnológicas porque sí que está provocando una mejora de las condiciones sociales a nivel mundial y lo que lleva a que también muchas de estas superempresas tecnológicas ya no solo estén en países desarrollados, sino también aparezcan en países en desarrollo, como pueden ser India, como puede ser China, como pueden ser algunos países del Golfo Pérsico, etc., ¿no? Entonces, al final, y para terminar, el debate que se decía, oye, pues el trabajo cada vez contribuye menos, los robots nos van a sustituir a todos.
bueno, esto hasta cierto punto es verdad o no, o parece una profecía autocumplida, es decir, al final todavía no estamos o no tenemos datos como para decir que esto es tan grave, ¿no? De hecho, los datos que os he mostrado antes nos llevan a decir más bien lo contrario, es decir, que los trabajadores crecen menos que el capital, pero el trabajo sigue siendo importante y sigue siendo el principal elemento de desarrollo en las economías. Entonces, simplemente en este sentido, pues ser optimistas en este ámbito a la hora de plantearnos un poco el papel, la distribución entre trabajo y capital, sin olvidar que las dinámicas emprendedoras y todo el ritmo o toda la locura emprendedora de Silicon Valley, que se empieza a trasladar también a otras partes del mundo, incluso en España, lo que están favoreciendo es este crecimiento del capital como elemento de desarrollo de las economías, ¿no? Bueno, simplemente esto era todo. Muchas gracias por haber atendido esta pequeña charla sobre el papel de las superempresas tecnológicas en la economía. Espero que haya sido de vuestro interés y si queréis más información, pues podéis entrar a nuestra página web www.ucjc.edu, la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias.